Primero, para mencionar algunas cosas. Uno de los principales, ya que mencionás el recorrido histórico, uno de los principales ideólogos de la revolución sexual ha sido Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue un discípulo de Freud, un hombre con una historia turbia, en donde la madre se suicida cuando él tenía 14 años. El padre es judío y aparentemente con una educación bastante estricta. Él, súper exigente consigo mismo, a los 23 años Freud lo toma como uno de sus discípulos, siendo muy joven, estaba estudiando en la universidad todavía, estudiaba medicina, y ahí se introduce en el psicoanálisis bajo el ala de Freud en su época, estamos hablando de 1900, 1920 aproximadamente. Reich después se abre porque siempre fue muy afín al comunismo y al marxismo, y se abre porque él quiere darle una explicación marxista, política al psicoanálisis y darle una utilización marxista. Él es uno de los primeros ideólogos del marxismo, del psicoanálisis marxista. Reich tiene una crítica y una postura crítica a la sexualidad desde el planteo que hacemos los conservadores, que lo consideramos desde lo natural. Y él entiende que la sexualidad es compleja, y al ser compleja es el núcleo de la sociedad. O sea, atacar la sociedad o desarmar una sociedad solamente es posible si se ataca la sexualidad, porque la sexualidad comienza siendo es algo muy complejo, comienza siendo, como Freud decía, perversa y polimorfa, porque tiene diferentes formas. ¿Y por qué es perversa? Porque no tiene un límite ni una consideración del otro en un primer momento, en la infancia. Después eso empieza a cobrar su cauce correcto, se empieza a tomar, a edificar. Yo siempre menciono los diques anímicos que menciona Freud en el periodo de latencia, entonces se edifica esto y se va construyendo la sexualidad, que es un proceso paulatino, gradual. Pero algunos, y que se ha tomado mucho feminismo radical de esto, algunos toman que la sexualidad es perversa, polimorfa y debería seguir siendo así, o que lo natural es que sea así, sin inhibiciones, sin restricciones, sin represión, lo cual es un peligro. Sabemos desde la época de Platón que el ser humano necesita límites, porque los límites son lo que te marca un espacio seguro, y porque es imposible convivir o hablar de libertad si no hay un límite claro, porque si todos convivimos en libertad, el único que puede llegar realmente a vivir en libertad es el asesino o el ladrón, digamos, porque tiene que haber un límite, una justicia, algo que marque un punto de tolerancia. Con la sexualidad es lo mismo. Y un punto importante que yo te mencioné la última vez que hicimos un vivo fue que Huxley pudo prever algo de esto en el libro, en la novela Un Mundo Feliz. Huxley entiende que destruir la sexualidad y atacar la sexualidad es destruir el núcleo de la sociedad y es desarmar una sociedad. Entonces él lo refleja muy bien en la novela, y es muy interesante lo que pasa cuando una sociedad deja de lado lo moral y los afectos en la sexualidad, y la sexualidad se convierte en algo que es solamente un juego o un entretenimiento. Bueno, hoy estamos viviendo una época en donde se habla y se trabaja y se denuncia mucho la hipersexualización de la infancia. ¿Qué es la hipersexualización de la infancia? A grandes rasgos, es cuando se toman nenes de muy corta edad y se los viste como adolescentes, se los empieza a hacer bailes provocadores, a tomar actitudes provocadoras, cosas que el nene en sí lo hace como un juego y lo repite porque ve que los adultos se lo festejan, pero el adulto tiene otra connotación y entiende que es de otra manera. Y hay un provecho en eso, tanto en esto de lo que decía Reich, del ataque a la sexualidad, como en la hipersexualización infantil. Digamos, nada de esto es casual,
y nada es, es inocente, ni tampoco es este verso de que es natural y vamos a dejarlo. A mí me gusta tomar mucho, aunque no lo manejo del todo bien, pero me gusta tomar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Cuando Arendt dice, hace este análisis excelente para mí de Eichmann en el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, y Arendt dice, llega a la conclusión de la banalidad del mal y dice a grandes rasgos que la banalidad del mal es tomar, ya no es, el mal ya no se presenta de una forma en donde es avasallador, es imponente, es horroroso, sino que ahora el mal tiene otra forma, y la forma es obedecer sin cuestionar, acatar órdenes o seguir la masa y seguir la corriente sin cuestionarse si eso está bien o no, obedecer órdenes o seguir impulso, pero en ese obedecer sin cuestionar tiene el punto que también se toca con el psicoanálisis, es que ahí hay un goce perverso de parte de la persona que lo practica. Si no, no lo llevaría a cabo. ¿Por qué una persona obedece la orden de asesinar a una familia entera y a un bebé y otra persona no la obedece en la misma situación? Porque hay un goce perverso en donde el tipo encuentra justificado su propio goce con la orden y con la legalidad, el marco legal que le da eso, entonces aprovecha y le da cauce y vía libre a su propio goce que estaba reprimido, que era perverso. En ese contexto, cuando empieza a hipersexualizarse los nenes, la hipersexualización infantil, es porque tiene un goce perverso de aquel que lo lleva adelante, y hay una intencionalidad, o sea, no es inocente, y hay una necesidad de lograr que los nenes estén más sexualizados. Para algo pasa y por algo se hace. Otro de los ideólogos de la revolución, de la primera revolución sexual, que es la que se da a partir del Mayo francés, y que es la que se hablaba del amor libre, donde donde aparecen los hippies, las comunidades hippies en Estados Unidos, la comunidad de Charles Manson, con todo que eso se llamaban que era una familia, la secta que llevaba adelante, que eran todos tenían relación entre ellos, hacían orgía y tenían este amor libre. Esta sexualidad, esta primera revolución sexual, al lado de la que estamos viviendo hoy, termina siendo incluso algo leve, porque la de hoy es mucho más seria y mucho más grave, por el hecho de cómo se ha instalado en la cultura y cómo no hay, o hay muy pocos, que se atreven a cuestionarla. Te doy un ejemplo. Hace unos años atrás, no muchos, pero década del 80 o del 90 tal vez, hablar de pornografía o hablar de masturbación en redes sociales, en los medios de comunicación, era censurable. Hoy te censuran si vos decís que la pornografía es nociva, ¿no? No hablar de pornografía es censurable, o hablar de los peligros que tiene la masturbación o la hipersexualización de la infancia o la promiscuidad sexual, hoy es censurable, ¿no? Te censuran, te cierran el canal de YouTube, te desmonetizan los videos, te cierran las cuentas de Facebook, de Twitter, pero en Twitter lo vivimos y lo vemos todos los días. Vos ves que hay cuentas de pedófilos con fotos de nenes, o hay cuentas de gente que sube desnudo o de escorts, esos siguen bien. Ahora, vos decís que, no sé, que el aborto no es un derecho y chau, te tumban la cuenta, ¿viste? Entonces, como para marcar una diferencia entre la primera revolución sexual y lo que está pasando ahora, ¿no? Que esto es mucho más acelerado, mucho más embestido, o sea, como que embiste más. De la mano de esto aparecen las redes sociales como algo que impulsa muchísimo y que se trata, o sea, que trabaja o que impone algo que algunos empezaron a llamar lo que es la pornificación de la cultura. Es decir, lo que antes era pornográfico, hoy se encuentra en las redes sociales. Lo que en los 80 era pornografía, o la época del destape, o la primera revolución sexual, que aparecían las mujeres en bikini, hoy eso lo encontrás en Instagram. O sea, ni siquiera necesitas tener acceso a algo pornográfico, sino que ya en las redes sociales te aparece.
Y esto lo que provoca es ya que se empieza a bajar la censura, se empieza a bajar los umbrales de tolerancia. Entonces la gente y la sociedad toda empieza a ser cada vez más tolerante a esto y a aceptarlo como normalizado. Tenés programas como el de Tinelli, que el corte de pollerita, bueno, todo ese tipo de cosas que promueve el baile en la pileta, el baile del caño, todas esas cosas que están recontra hipersexualizadas y que son aplaudidos por la feminista y que las feministas se mueren de gana por participar en el programa de él. Este tipo de cosas es natural, está en el horario central en la televisión, lo mira todo el mundo y los padres, por ejemplo, la gente en general, dedica más tiempo a mirar esto que a escuchar a sus propios hijos o que a prestarle atención a sus hijos. Entonces los hijos crecen con un padre que llega de trabajar cansado, no tiene ganas de escucharlo al pibe, pero se pone a mirar Tinelli y entonces una nena adolescente dice, la única forma, la lógica es, la única forma que mi papá me preste atención es que yo empiece a bailar en el caño. Si yo no me dejo cortar la pollerita por un tipo extraño, por un adulto extraño que desconozco, pero que ha aplaudido por mi viejo, yo nunca voy a llegar a lograr la atención de mi familia. O nunca voy a llegar a ser alguien si no bailo en el caño. Y entonces no llegan a Tinelli porque llegan muy pocos y lo terminan haciendo tal vez en cualquier lado o pensando que no sirven para nada. Lo cual es carne de cañón para todos estos movimientos que son tipo sectas, que son el feminismo, los lobbies LGTB, que están captando gente con lazos familiares frágiles y débiles. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, la revolución sexual que estamos viviendo hoy es mucho más fuerte de la que se conoció al principio de la primera revolución sexual. Se pornifica la cultura para bajar el umbral de tolerancia de la gente, y lo que pasa es que la sociedad empieza a acatar y a aplaudir esto. Y hay un concepto muy interesante que a mí me impacta y me llama mucho la atención, que es un concepto de Lacan que él llama la extimidad. La extimidad es todo lo opuesto a la intimidad. Es decir, es hacer exteriorizar lo íntimo y lo privado. Lo que tiene de interesante este concepto es que hoy lo estamos viendo, sobre todo en las redes sociales, y que las redes sociales se han vuelto tan masivas, mucho más que la televisión, digamos, que los canales de aire. Entonces lo que antes era una meta, llegar a un canal de aire, hoy es ser un influencer en YouTube o en Twitter o en las redes sociales. Y una forma de llegar a ser exitoso o de captar la atención de la gente es mostrar. Cuanto más mostrás tu intimidad, mayor llegada podés tener, ¿no? Entonces la extimidad termina siendo un requisito fundamental para tener éxito en las redes y para tener un éxito o ser popular o dejar de pasar desapercibido y tener una vida más o menos trascendente, como lo que uno siempre aspira, la humanidad siempre aspiró a hacer, ¿no? Tener una vida que sea trascendental, que no quedar en el olvido, salir de la masa, no ser uno más. Entonces, una de las formas es mostrar la intimidad. Y si tienes algo para mostrar, un buen cuerpo, un cuerpo bien trabajado, mejor. Pero no es solamente la intimidad de la desnudez del cuerpo. Mostrar relaciones sexuales. Cuanto más íntimo y más arriesgado es, como que parece que tuviera más éxito. La gente le atrae el morbo. Y ahora que se han terminado o que se han quitado muchas de estas barreras, es más morboso todavía. La extimidad lo que ha hecho justamente es sobrevalorar el morbo de lo íntimo y ya mirar lo que hace el otro, y esto del voyeurismo, de poder mirar el exhibicionismo del otro y espiar la intimidad del otro, ya se ha vuelto por ahí un poco moneda corriente, pero por otro lado, es como la forma también de dejar de olvidarse de los propios problemas, digamos, y de dejar de antes el escape era otra, si bien hoy hay un montón de formas de escape, como por ejemplo el alcoholismo, las adicciones, pero antes el escape era
eran otras formas. Hoy, una forma de escape es mirar la intimidad de otro, porque vos mirás, sacás los defectos, señalás los defectos, mostrás qué es lo que está haciendo mal, opinás, ¿no? Todo el mundo opina, todos son, son los jueces de Cantando por un Sueño, digamos, todos son jueces, todos opinan de la performance, nadie sabe nada, pero todos opinan. Entonces, y sobre todo opinar de la intimidad y las decisiones que toma el otro. Nadie se fija en lo que está haciendo uno, qué hubiera hecho en su lugar, sino la cosa es defenestrar, ¿viste? Meterte en la intimidad del otro. Esto lleva a la sexualidad a un plano que no es el que estaba antes. O sea, la sexualidad ya no es la parte íntima de la pareja, sino que hoy es común filmarse teniendo relaciones sexuales y subirlo, no sé, a las cuentas pornográficas, pero, viste, se comparte mucho o se sube. Y hay gente, el otro día estaba leyendo una nota de una pareja en donde hace años que están viajando por el mundo, creo que eran argentinos, y hace años que están viajando por el mundo y su única forma de subsistencia es subir videos pornográficos a una cuenta pornográfica. Entonces ellos vivían de eso, porque tenían muchas visitas, y entonces los tipos se filmaban, subían los videos, eran bien monetizados, eran bien pagos, y vivían en diferentes países del mundo y estaban recorriendo el mundo haciendo eso, ¿viste? Entonces esto hoy es una imagen de éxito. Otra imagen de éxito es ponerte en un programa de televisión a un deportista famoso y bueno, no me sale, yo no miro mucho programa de Chimento y esas cosas acá en Argentina en ningún lado, pero sí he visto ejemplos de poner a una modelo, generalmente una modelo hueca, que no tiene una gran carrera, ni de actriz, ni de modelo, qué sé yo, pero que es famosa, que es mediática, y que ella diga, yo lo que más aprendí en mi vida fue estar en la cama con 4 tipos juntos al mismo tiempo, o el poliamor, como hace Florencia Peña, por ejemplo, que salió abanderada del poliamor, defendiéndolo en la revista Cara. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, como que, y te lo ponen a la misma altura de un Messi, ¿no? Entonces, te aparece Messi hablando de eso, hablando de su éxito deportivo, y te aparece una persona de esta diciendo, yo la forma en donde más aprendí no fue en la universidad, fue en la cama con 4 nigerianos, una cosa así. Entonces, la sexualidad empieza a tomar este contexto, este matiz, esta forma de que cuanto más arriesgado y cuanto más perverso o cuanto más torcido y complejo y arriesgado sobre todo porque puede llegar porque es peligroso, hay prácticas que ya realmente son muy peligrosas, cuanto más arriesgado es, más éxito podés llegar a tener o por lo menos tenés un feedback de la gente o las personas te prestan más atención y eso hace que uno pueda llegar a salir del anonimato y de la masa. Entonces hay jóvenes que empiezan a verlo como una salida, como una forma de ser reconocido y se está imponiendo de esa manera. La sexualidad se ha banalizado, se está desafectivizando, digamos, hoy decir yo no tengo relaciones sexuales hasta que me case, o no tengo relaciones sexuales si yo no estoy enamorado, por más que me guste una chica, o por más que se me regale una chica, no voy a tener porque si no estoy enamorado y si no están involucrados mis sentimientos, eso hoy es motivo de burla, digamos, hoy es motivo de rechazo y como no es el tema de hoy, pero lo que siempre vengo denunciando en la ESI, que ni siquiera te lo plantea como una opción, digamos, la abstinencia en la adolescencia, la abstinencia hasta el matrimonio y la monogamia ni siquiera lo plantea como una opción válida de vivir la sexualidad, ¿no? Entonces, solamente se reivindica lo perverso, ¿no? El drag queen que se cree perro y contándole un cuento a los nenes, ¿viste? Está de alguna manera idolatrado por cómo se atrevió a hacer tal cosa, ¿viste? Pero hoy se habla mucho de la victimización de la comunidad LGTB, pero yo conozco mucha más gente, yo tengo pacientes homosexuales y he tenido y conozco mucho más gente perseguida y discriminada por ser provida que por ser homosexual. Entonces,
Hoy ser conservador o ser pro vida es motivo de discriminación, no así ser un tipo que dice que es pederasta, por ejemplo, que le atraen los nenes, pero como Dugan. Entonces, eso de alguna manera hasta sale gente a defenderlo, ¿no? Pero lo otro está mal visto, no ser conservador, tener buenos modales, cuidarse, pensar en que no se puede tener relaciones sexuales sin afecto porque es como perder el sentido de la relación, digamos, la relación sexual sin emoción, sin afecto, sin amor, es algo, digamos, quitarle la parte más importante, digamos, termina siendo incluso aburrido. Y esta banalización y desafectivización de la sexualidad lo que hace es abrir un camino para la promiscuidad sexual. La promiscuidad es la principal fuente de contagio de enfermedad de transmisión sexual y de HIV. No dicho por mí, ni por los conservadores, sino que eso está reconocido por la OMS. La OMS reconoce como primer método de prevención de enfermedad de transmisión sexual y de HIV a la abstinencia. Entonces la abstinencia es la mejor forma de guardarse y de prevenir contagio de enfermedad de transmisión sexual. En cambio, la promiscuidad es fuente de contagio. Eso está reconocido estadísticamente. Hoy se promueve la promiscuidad, digamos, desde las clases de ESI en la primaria y en el secundario muchísimo más, desde docentes que ponen que le enseñan a los nenes a poner un profiláctico con la boca, digamos, hasta las láminas y los dibujos de nenes desnudos, videos que se han pasado de situaciones o videos pornográficos con dibujos animados. Esto responde a un método y a un modelo que creó otro ideólogo de la revolución sexual y de la ideología de género, que es Alfred Kinsey. Kinsey lo que hacía es, aparte de toda la historia que él tuvo y todo lo perverso que era el tipo y todo lo que él hizo, pero una de las cosas que hacía era, él hacía dibujos, cómics y caricaturas de nenas muy jóvenes, adolescentes o casi púberes, con hombres adultos, señores que pueden ser un abuelo, ¿viste? Y eso lo hacía, y esos cómics y chistes eran publicaciones que tenía periódicamente en revistas como Hustler, como Playboy, y no me acuerdo si había alguna otra revista de ese tipo, publicaba ese tipo era el humor, la sección de humor de las revistas porno, ¿no? De la revista Hustler, de Playboy. La sección de humor eran dibujos que hacía el propio Kinsey de hombres adultos, que eran como abuelos, con canas o gente grande, mayores de 40, 50, en la cama con nenas de muy baja edad, de adolescentes o púberes, y aparecían y contaban un chiste. Y generalmente los cómics eran gente, o sea, era después de tener una relación sexual, o un tipo con dos nenas en la cama, desnudos los tres, bueno, cosas así. Esa era la escena y contaban un chiste. Y esa era la sección de humor, hecha por Kinsey. Kinsey es quien empieza a introducir este modo, esta visión perversa de la sexualidad a través de los dibujos. Por eso no es casual que en el material de ESI, por ejemplo, te aparezcan dibujos de nenes sexualizados y dibujos de nenes mirándose las partes íntimas, nenes desnudos con adultos, una nena espiando abajo de la pollera de una señora, mirándole la ropa interior, ¿no? Porque responde al modelo de Kinsey, uno de los principales ideólogos de género. Y otro de los principales ideólogos en Latinoamérica, específicamente en Argentina, fue Jorge Corsi, un lamentablemente colega mío, psicólogo, muy famoso y muy conocido porque él es quien empieza a hablar de violencia de género, con conceptos como violencia de género, y el tipo es el que impone la idea de violencia de género desde el hombre hacia la mujer, pero nunca de la mujer hacia el hombre. Él es el que impone la idea el concepto de género y de diversidad sexual y de género en la infancia y de trabajar todo lo que es lo que conocemos como ideología de género. Él lo empieza a aplicar en su material de estudio
y en lo que él enseña, en las cátedras que tenía en la UBA, Jorge Corsi viaja a España y es uno de los que crea Scolae. Scolae es la ESI española, la ley de ESI española se llama Scolae, fue creada, uno de los creadores fue Jorge Corsi, y Scolae tiene vínculo con los creadores o con la gente que trabaja en ESI en la Argentina, y el año pasado, si mal no me equivoco, fue 2019 o 2018, no me acuerdo bien, viajó un grupo de gente de Scolae a asesorar y a trabajar con las personas que trabajan con la ESI en Argentina, en el Ministerio de Educación de la Nación. Eso salió publicado en los diarios. Vino un contingente y estuvieron, creo que 1 o 2 semanas trabajando intensivamente y formando. Y Scolae mismo fue transmitiéndose a ESI en Argentina. Es una de las fuentes donde se nutre la ESI argentina, creada por Jorge Corsi. Y por otro lado, la ley de ESI del 2006 en Argentina fue creada y fue elaborada por unas 6 personas, si yo no me equivoco bien. Una de esas 6 personas era la secretaria de Jorge Corsi, secretaria personal de Corsi, porque Corsi en esa época, bueno, no lo habían detenido, lo detuvieron en el 2008, todavía no se había descubierto eso, pero bueno. Así que hay una influencia directa en la ESI y hay una influencia directa en la enseñanza de la educación sexual en nene. Entonces, tanto interés con la ESI y tanto interés en enseñar educación sexual al nene cuando no hay un sistema educativo preparado para eso, responde a que hay ideólogos detrás de esto que han impuesto teorías muy fuertes y muy cuestionables, sobre todo porque no han tenido un buen resultado ninguno de ellos y porque tenían un estilo de vida totalmente cuestionable, y responde también a que hay un intento de lo principal y fundamental es que tanto la ideología de género como la nueva revolución sexual y toda esta deformación de la sexualidad responde a una única causa, que es un segundo modo o intento de control poblacional, por el simple hecho de que los homosexuales y las lesbianas no se reproducen. Entonces, desde el control poblacional que tenés por el aborto, por la eutanasia, también lo tenés a través de la hipersexualización y de todo esto, porque primero, o los homosexualizás a los nenes y nenas desde chiquitos y le metés y los convencés de que sean homosexuales, de que no sean heterosexuales, o los haces pasar por una situación de clases de ESI desde la infancia en donde lo van a pervertir, lo van a degenerar, o lo van a traumar, o lo van a abusar, porque las clases de ESI se han convertido en un tipo de abuso sexual infantil. Como nosotros decimos, es abuso sexual infantil institucionalizado. Una vez que pasa la ESI degenerada, pervertida, degradada, como está, puede llegar a tener, a caer en embarazo adolescente, porque la ESI no lo previene, porque se fomenta, no solamente por la ESI, pero digo, es muy probable que caiga y que sean víctimas de embarazo adolescente, que pase por un aborto, porque es lo que se promueve como método, como solución al embarazo adolescente. Una vez que pase por el aborto tendrá consecuencias de abuso sexual infantil, consecuencias de ESI y de una educación sexual deformada, consecuencias de síndrome posaborto. Cuando esos chicos lleguen a una edad adulta, lo último que van a querer, con todos esos traumas, sin resolver y sin trabajar, con lo último que van a querer es formar una familia o ser padres, ¿no? Porque va a decir, es imposible ser padre, o yo no estoy preparado, otro puede, pero yo no voy a poder. Entonces, la idea de formar una familia va a quedar de acá a 20 o 30 años, va a quedar mucho más degradada de lo que es ahora. Entonces, a grandes rasgos, más o menos, un poco sinteticé lo que yo pienso y lo que me parece que es esta nueva revolución sexual, ¿no? Como fin último, el control poblacional, los que zafen y no queden contagiados de enfermedad de transmisión sexual tampoco van a querer ser padres ni van a querer tener familia. El que sea hormonizado, cuando a lo mejor se arrepienta, la hormonización en sí, los bloqueadores hormonales y la hormonización que reciban, muy probablemente queden estériles. Entonces tenés esterilización de diferentes ámbitos, de diferentes puntos.
Y por sobre todas las cosas, si llegan a querer reproducirse, no van a querer tener más de 1 o 2 hijos, y si es que quieren tenerlo, y va a ser en un marco o en un contexto que ya no va a ser una familia como nosotros conocemos la familia tradicional. Entonces la defensa de la familia, mirándola un poco a futuro, es el tema más relevante de todos, me parece. Más allá de la economía, que es un desastre, más allá de todo lo que pueda llegar a pasar. Me parece que la defensa de la familia parte por la defensa de nuestra propia familia y después de la defensa de la familia como institución. Pero a todos los padres, lo primero y lo más importante es ocuparse de su propio hijo, escucharlo, darle entidad a la palabra, darle valor a la palabra, darle que el hijo sepa que puede ser escuchado, que sepa que el primer lugar de contención es su propia familia, que sepa que nadie lo va a entender y lo va a aceptar tanto como sus propios padres, y que sepa hacérselo saber, ¿no? Y que sepa que en su casa y en su familia, por más que esté recontra equivocado, su palabra tiene valor, es escuchada y tiene entidad, y su palabra vale. Esto lo enseña un educador que fue un ejemplo de vida, que fue Janusz Korczak. No sé si lo escuchaste alguna vez mencionar. Janusz Korczak tiene una historia tremenda, impresionante, y él tenía hogares de niños de más de 200 huérfanos. Y en estos hogares de niños, él tenía tipo un parlamento de nenes, ¿no? En ese parlamento los nenes opinaban los temas que eran importantes para el hogar y para la institución, ¿no? Y ellos opinaban, y la voz de todos era importante. Entonces él, una de las cosas que enseñaba era esto, que para que el nene que sea un ciudadano honesto y en el día de mañana, en el futuro, pueda llegar a ser una persona de bien, honesta, que defienda de buenos valores, tiene que aprender desde chico que su palabra tiene valor y que su palabra es escuchada tanto como la de cualquier otro. No es más que otro, pero tampoco menos. Y no es más... y la palabra de él, la palabra de los demás se respeta tanto como la de uno, y como quiere que uno sea respetado. Y la palabra del niño es tan importante como la del adulto, sobre todo en un tema que le compete a él. Que eso es uno de los grandes errores de la ESI, que con lo primero que yo los corría, que utilizan el modelo que dice Paulo Freire de la educación bancaria, que el nene es un depósito de información, pero no trabajan con la información que el nene trae de la casa o de otros lados, sino que directamente le depositan información adentro, como si fuera una tabla rasa, y no trabajan con lo que él trae.